Déjame preguntarte algo. ¿Has notado últimamente que las casas en Kissimmee están tardando un poco más en venderse? O quizás te has preguntado, ¿será que finalmente estamos entrando en un mercado de compradores? Bueno, ya tenemos los números de febrero y cuentan una historia muy interesante sobre lo que realmente está pasando en el mercado inmobiliario de Kissimmee. Y hay un código postal en Kissimmee que hizo algo que honestamente hasta a mí me sorprendió. En un momento te voy a mostrar cuál es. Pero primero, veamos el panorama en general. Hola, soy Yuri Hernández, The Original Kissimmee Realtor. Trabajo todos los días en el mercado de Kissimmee, ayudando a compradores y a vendedores a navegar estos cambios. Y hay algo que está muy claro en este momento. La estrategia importa más que nunca. El mercado no se está desplomando, tampoco está explotando. Está en transición. Y cuando entiendes lo que realmente significan los números, puedes tomar decisiones mucho más inteligentes, ya sea que estés comprando o vendiendo o haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Así que vamos a entrar en materia. Veamos cómo se comportó febrero para las casas unifamiliares en Kissimmee. 1,555 casas activas en venta. Salieron 402 nuevas propiedades al mercado, 281 casas bajo contrato. El precio promedio de venta fue de $420,000, lo que representa un aumento de 2% comparado con el mes anterior. Y las casas se están vendiendo aproximadamente al 97.6% del precio de lista. Así que, en general, los precios se mantienen bastante estables. Ahora, una clarificación rápida, porque esto es importante. Los números que estamos viendo en este momento son los de las casas unifamiliares. Si incluimos todos los tipos de propiedades, condominiums, townhomes, villas y cualquier otro tipo de vivienda disponible, aquí en Kissimmee el inventario total es aún mayor. Eso significa que técnicamente el mercado completo ya se está inclinando un poco más hacia los compradores. Pero como las casas unifamiliares siguen siendo el tipo de propiedad más común que la gente compra, ese es el segmento en el que nos estamos enfocando hoy. Ahora bien, aquí es donde empieza a notarse el tiempo medio en el mercado subió a 58 días. Eso es aproximadamente 35% más que el mes pasado. Entonces, ¿qué significa esto en palabras simples? Los compradores están visitando varias casas antes de tomar una decisión. Los vendedores que ponen el precio correcto desde el primer día todavía están recibiendo bastante actividad. Esta es probablemente la pregunta que más me hacen. Yuri, ¿esto es un mercado de compradores o de vendedores? La respuesta realmente está en el medio. En este momento, Kissimmee tiene aproximadamente 5.76 meses de inventario. Y así es como se interpreta eso en bienes raíces. De 0 a 4 meses, mercado de vendedores. De 5 a 6 meses, mercado balanceado. 6 meses en adelante, mercado de compradores. Así que técnicamente, si miramos solo casas unifamiliares, Kissimmee está justo en el límite de un mercado balanceado. Pero si incluimos todos los tipos de propiedades, condominiums, townhomes y otras viviendas en venta, el mercado en realidad se inclina hacia los compradores. Así que, dependiendo del tipo de propiedad que estés buscando, podrías decir que ya estamos en un mercado más favorable para los compradores. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Los compradores tienen más opciones. Los vendedores necesitan una estrategia de precio y mercadeo más fuerte, pero las propiedades bien posicionadas todavía se están vendiendo. ¿Qué significa esto para los compradores? Si eres comprador en este momento, algo que no veíamos desde hace años. Tiempo. Tienes más casas para elegir y en algunos casos estamos viendo concesiones del comprador, o sea, créditos, ayuda para los gastos de cierre, más espacio para negociar. Así que
Si estabas esperando un momento donde tuvieras un poco más de ventaja como comprador, este podría ser tu momento. ¿Qué significa esto para vendedores? Antes de que alguien entre en pánico, las casas todavía se están vendiendo, pero las reglas han cambiado. Las primeras 2 o 3 semanas en el mercado son más importantes que nunca. Si la casa tiene el precio correcto, se presenta bien y se mercadea profesionalmente, los compradores todavía están haciendo ofertas. Pero si el precio o la presentación no están bien alineados, el mercado te lo va a decir muy rápido. Y recuerda, los números que vamos a ver ahora por zip code son de casas unifamiliares, porque es el segmento en el que me especializo. Pero si sumamos condominios, townhomes, el inventario sube, lo cual significa que los compradores hoy tienen más opciones que hace unos años. Ahora veamos qué está pasando de cada código postal, porque el mercado de Kissimmee no cuenta una sola historia. Cada zip code se comporta de forma diferente. No sé a quién necesita escuchar esto, pero algo interesante está pasando en el código postal 34741. Muchos pensarían que, porque hay más inventario aquí, las casas quedarían en el mercado por mucho más tiempo. Pero eso no es lo que muestran los números. Datos del mercado del 34741, mes de febrero de 2026. 7 meses de inventario. El precio medio de venta, $355,000. Casas se vendieron alrededor de 98.8% del precio de venta. Pero aquí viene la parte que me sorprendió. Las casas se están vendiendo en una mediana de solo 18 días. Eso representa una reducción del 57% en días en el mercado. Conclusión. ¿Qué está pasando? Los compradores están siendo selectivos, pero cuando una casa tiene el precio correcto y está bien posicionada, todavía se vende bastante rápido. Puede que esto te parezca una locura, pero en el 34743 acaba de registrar uno de los mayores aumentos de precio en Kissimmee. Aquí van los datos del mercado. El inventario aquí, 3.14 meses. El precio medio, $347,500. Un aumento del 10% comparado al mes anterior. Las casas se venden alrededor del 98.3% del precio de lista, pero los compradores se están tardando un poco más en decidir. El tiempo medio, o días en el mercado, subió a 49 días. Conclusión. La demanda sigue siendo fuerte, pero los compradores están siendo más cuidadosos antes de comprometerse. No estaba preparada para la actividad que está ocurriendo en el código postal del 34744. Esta zona cerca del downtown de Kissimmee y el lakefront sigue sorprendiendo a muchas personas. Aquí van los datos del mercado. 3.87 meses de inventario, lo que todavía se considera un mercado relativamente ajustado. El precio mediano de las casas alcanzó $441,000, lo que representa un aumento del 8% desde el mes pasado. Las casas se están vendiendo aproximadamente 98.9% del precio solicitado y se están moviendo bastante rápido, con un tiempo mediano de 24 días, solo 24 días. Esto nos dice algo muy claro. A los compradores les gusta mucho esta área, especialmente por la proximidad al lakefront, downtown Kissimmee, y las principales vías de acceso. Este próximo código postal probablemente va a incomodar a algunas personas, porque los números en el 34746 cuentan una historia muy distinta. Aquí el inventario está alrededor del 6.43 meses de oferta, lo que significa que hay mucha más competencia entre las casas. El precio mediano, $457,440, lo que representa un aumento del 14% mes a mes. Pero aquí está el detalle importante. Las casas ahora están tardándose aproximadamente 115 días en venderse en promedio. Eso representa un aumento del 180% de los días en el mercado. ¿Qué significa esto? Que los vendedores en esta zona tienen que ser muy estratégicos. El precio correcto
y el marketing importan más que nunca, porque los compradores tienen muchas más opciones en este código postal. Nunca adivinarás lo que está pasando en el código postal 34747, uno de los niveles más altos en la región. El precio mediano de las casas está aproximadamente en $600,000. Las propiedades se están vendiendo por alrededor de 96.6% del precio solicitado. Y el tiempo mediano en el mercado es de aproximadamente 55 días. Pero hay algo importante que recordar. Este código postal incluye muchas comunidades estilo resort y propiedades vacacionales. Por eso, la demanda aquí muchas veces viene de compradores de segunda vivienda e inversionistas. Y eso hace que este mercado se comporte de forma muy diferente al resto de Kissimmee. Si en algún momento sentiste que ya ibas a renunciar a la idea de comprar casa, este próximo código postal es para ti, porque el 34758 sigue siendo una de las áreas más accesibles en todo el centro de la Florida. Datos del mercado. Aquí el inventario está alrededor de 4.75 meses de oferta. El precio mediano de casas está ahora en aproximadamente $330,000. Pero aquí fue donde realmente levanté la ceja. Los precios subieron 20% mes a mes. Las casas se están vendiendo por aproximadamente el 97.6% del precio solicitado y el tiempo mediano en el mercado es de 66 días. Esto nos dice algo muy claro. Todavía hay una demanda fuerte de compradores buscando opciones más accesibles en el centro de la Florida. Ahora, hablemos del 34759. Porque compradores que buscaban valor están poniendo mucha atención a este código postal. El inventario aquí está alrededor de 5.92 meses de oferta, lo que lo coloca muy cerca de un mercado balanceado. El precio mediano de las casas está aproximadamente en $300,000. Las propiedades se están vendiendo por alrededor del 97.9% del precio solicitado y el tiempo mediano en el mercado es de 88 días. Para muchos compradores, esta área representa una de las oportunidades más accesibles en toda la región, especialmente para quienes no les molesta manejar un poco más lejos. Como puedes ver, el mercado de Kissimmee no cuenta una sola historia. Cada código postal se comporta de manera diferente. Y por eso, entender cada código postal es importante. ¿Cuál es la conclusión principal del mercado de febrero? El mercado en general se inclina más hacia los compradores. Los compradores tienen más tiempo y más opciones. Los vendedores necesitan una mejor estrategia de precio y presentación. Pero la demanda por viviendas en Florida Central sigue siendo muy real. Y los factores que impulsan el mercado de Kissimmee, turismo, migración y ubicación, siguen siendo muy fuertes. Si te estás preguntando cuánta plusvalía tiene tu casa, si ahora es buen momento para vender o si comprar en este mercado tiene sentido para ti, me encantaría ayudarte a analizar tu situación. Puedes agendar una consulta gratuita usando el enlace que está abajo y revisamos tu caso juntos. Porque las decisiones inmobiliarias no son solo números, son estrategia. Soy Yuri Hernández, The Original Kissimmee Realtor. Nos vemos hasta la próxima. Chao.